Señor pueda bendecir su vida. Quiero en estos minutos muy importantes y muy impactantes para tu vida compartirte una palabra que te va a dar identidad, que te va a enseñar lo que Dios quiere hacer contigo, ya que nosotros somos seres de diseño, somos seres de propósito y somos seres con un plan determinado por Dios para nuestra existencia, tanto en esta tierra como en la eternidad. Y quiero hablarte sobre un carácter espiritual definido. La palabra nos enseña en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versos 7 y 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si leemos en el capítulo 4 del mismo libro de Santiago, el versos 7 y 8 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En la Biblia no encontramos la palabra carácter, pero sí encontramos algunos términos que definen lo que es carácter, como también algunos ejemplos positivos y negativos de un carácter definido, un carácter espiritual definido, como también un carácter espiritual no desarrollado. Los dos términos que la Biblia nos enseña sobre carácter es doble ánimo y el segundo, corazón dividido. Pero mire qué interesante lo que Santiago nos introduce en esta tremenda verdad, cuando nos dice Santiago en el verso 7, dice: someteos pues a Dios. Mire qué interesante, cómo comienza nuestra victoria. Nuestra victoria comienza en una vida de sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirá. No hay manera de que nosotros podamos tener victoria sobre el enemigo, victoria sobre las circunstancias, victoria sobre las situaciones difíciles, la crisis, la enfermedad, la aflicción, si nosotros no estamos sometidos a Dios. El enemigo vendrá como río, dice la Escritura, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, necesitamos un estilo de vida que tenga un carácter espiritual definido. Hoy en día nosotros necesitamos desarrollar un carácter espiritual definido. ¿Por qué le digo desarrollar un carácter espiritual definido? Bueno, porque puede ser que tú hayas desarrollado en tu manera natural un carácter. Pero cuando hablo de carácter, no estoy hablando en sí de gritos o de enojo o de ira. Cuando hablo de un carácter, estoy hablando de lo que te define como persona, de lo que te define como individuo, de lo que te define como una persona en tu posición tanto como hombre o también como mujer. Tu carácter es lo que en realidad tú eres. Pero claro, ese carácter no nació así de la noche a la mañana. Tuvo que ir siendo forjado y formado a través de experiencias, a través de enseñanza, a través de mucha sabiduría que tú fuiste adquiriendo a través de la vida. En tu etapa de niñez vino el proceso de esa formación de carácter. También en tu etapa de preadolescente o adolescente y aún tu etapa adulta está desarrollando en ti el carácter, está desarrollando en ti tu identidad, tu manera de ser, tu manera como tú te comportas hacia los momentos difíciles o hacia las circunstancias contrarias que la vida te presenta. Tu verdadero carácter en sí es tu yo verdadero, tu yo genuino, y eso define en ti verdaderamente quién tú eres o lo que realmente tú eres en cualquier etapa de tu vida. Pero es importante entender que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que desarrollar un carácter espiritual definido. O sea, ¿por qué digo esto? Porque nosotros no podemos caminar con el mismo carácter natural al carácter y definir que ese carácter natural es el carácter espiritual mío. No, yo como creyente, recuerde que hemos nacido de nuevo, recuerde que hemos tomado una nueva naturaleza, ya no vivimos conforme a la naturaleza que antes vivíamos, ya no nos dejamos contaminar o correr por las cosas que antes nos hacían correr. Pero ahora nosotros
hemos tomado una nueva actitud, una nueva manera de ver la vida, y es necesario que nosotros corramos y caminemos con un nuevo carácter, un carácter establecido, un carácter espiritual, que nos define como hijos de Dios, que nos define como cristianos, que nos define como personas que han nacido de nuevo. Y para eso nosotros necesitamos varias cosas que voy a darte después, que van a definir tu carácter. Pero así como desarrollamos un carácter natural, necesitamos uno espiritual. Entiéndase que el carácter natural no tiene ni debe influir en el carácter espiritual. ¿Qué es lo que sucede? O sea, que cuando la cosa se pone difícil, y como decimos por acá, es cuando la mula bota Genaro y las cosas se ponen verdaderamente difíciles, porque muchos cristianos están tratando de enfrentar al enemigo, enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, los momentos tristes o las épocas, por así decirlo, de las vacas flacas, y están tratando de enfrentar o poder contrarrestar toda acechanza del enemigo con su carácter natural, creyendo que el carácter natural que han desarrollado es suficiente o es el mismo carácter espiritual. Bueno, tú dirás, bueno, ¿cómo es esto? Es así de claro. Tú necesitas desarrollar un carácter espiritual definido. Por ejemplo, si tú eres una persona muy pasiva en tu carácter natural, o eres una persona demasiado, ¿cómo te puedo decir? Demasiado resentida, te molesta lo que la gente lo guarda, muy guardativa, como dicen en otros lugares, y tú haces eso, y tú no puedes superar esas circunstancias, y tú crees que con ese mismo carácter tú vienes ante Dios, y tú le pides a Dios que te resuelva tus problemas, y tú eres muy pasivo ante Dios, cuando la Biblia nos enseña que Dios, que los hijos, el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Pues el ejemplo típico, tenemos el ejemplo de Jacob. Mire qué interesante. Jacob había vivido, recuerde que para los judíos el nombre representa prácticamente el carácter o la identidad del individuo. Sin embargo, Jacob significa suplantador, pero más que suplantador, Jacob era un tracalero, un mentiroso, era un truán, era una persona que estaba continuamente engañaba a la propia mamá, engañó al propio padre, engañó a su hermano, era un engañador de primera, era un truán, era una persona llena de muchas cosas negativas. Y por eso viene él y trata de vivir toda una vida o una peregrinación durante esos más de 20 años que pasó fuera de su casa, huyendo de su hermano. Y entonces él se encuentra a una etapa de su vida donde está a punto de cruzar el famoso vado de Jacob. Su hermano Esaú lo está esperando al otro extremo, y lo está esperando con 400 hombres bien armados. Ese encuentro era trascendental. Él tenía que regresar a casa, él tenía que volver. Entonces él empieza como a querer negociar, como tratar de agradar a su hermano, enviándole regalos por delante. Esa es una típica manera judía, y enviando regalos y haciendo todas estas cosas para que su hermano baje o atenuar un poco la ira de su hermano para con él. Con todos estos obsequios le manda a su esposa, sus hijos, pero llega un momento que el hombre queda solo, y es ahí donde las cosas se ponen difíciles. Es ahí donde nosotros tenemos que definir verdaderamente qué tipo de carácter nosotros tenemos. Es ahí donde sabemos verdaderamente de qué material estamos hechos. Y es ahí, mi hermano, mi amigo, donde Jacob se encuentra y empieza a pelear, dice la Biblia en el libro de Génesis, con un varón. Y al pelear con este varón, que por cierto tuvo que hacer algo angelical, algo divino, él empieza a pedirle una bendición, empieza a pedirle que lo bendiga, que él está por enfrentar una situación trascendental en su existencia, el encuentro con su hermano después de muchos años, y el ángel le dice, lo primero que le dice, bueno, dime cuál es tu nombre. En otras palabras, el ángel le estaba diciendo, dime cuál es el carácter por el cual tú has regido tu vida. ¿Cómo es que tú has sido verdaderamente? Entonces el ángel le insiste sobre esa pregunta, y él le responde Jacob. Pero mi amigo, no crea que sonó Jacob. Lo que sonó fue verdaderamente lo que él era. Sonó: yo soy sinvergüenza, yo soy un mentiroso, yo soy un truán, yo soy un engañador, soy un suplantador. Y entonces el ángel lo primero que hace al bendecirle, mira,
dice la Biblia, que le bendiga. Esto es lo que está sucediendo en Centro de Oración Maranata Honduras, una iglesia con un mensaje diferente, con una palabra cristocéntrica y que te está llevando y levantando al nivel que Dios tiene para tu vida. Si tú no tienes dónde congregarte, te motivamos. Esta es nuestra dirección. También queremos darte información de nuestro horario de reuniones. Ven, asiste. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, cosas portentosas. Crea que cada día Dios tiene un milagro nuevo para tu vida. Si quieres seguirme también a través de Facebook, esta es nuestra dirección para que nos puedas seguir. Recuerda que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Centro de Adoración Maranata Honduras te da la bienvenida. Bendiciones.